está, ¿Cómo está la cosa? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ahí va la luz. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va? Ánimo Nieto. Le sale muy bien a Maragall, sin duda. Bene. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Osvaldo Bayer. Osvaldo, bienvenido, historiador. Un placer que esté acá, Osvaldo, También está con nosotros para compartir el programa el señor Horacio González. Hola, Horacio. Bienvenido, director de la Biblioteca Nacional, integrante del grupo Carta Abierta. También vino para compartir el programa con nosotros Estela Díaz. Hola, Estela, ¿cómo te va? Ella es cantante de Las del Abasto, una orquesta femenina de tango que van a estar tocando a lo largo del programa. Un par de temas, ¿no? Seguramente. Un par de tangos. Muy bien, vamos al primer informe, tiene que ver con Vargas Llosa, nuevamente. En este caso, dio una interesante nota en página 12, vamos a verla y la discutimos. Interpelado, Vargas Llosa se mostró inconsistente. Se ha tildado al Nobel de repetidor de eslogans neoliberales y en la entrevista que le realizó Página 12 ante el intento de profundización de los periodistas, Vargas Llosa patina fiero. Página 12. Reportaje a Mario Vargas Llosa sobre su conversión del socialismo al liberalismo. Periodista. Usted acaba de participar de un seminario sobre populismo organizado en Buenos Aires por la Sociedad Mont Pelerin. Popper fue uno de sus fundadores. Vargas Llosa. Sí, claro, Popper estuvo en el año 47. Y Friedman y Hayek también. Los dos terminaron sosteniendo la dictadura de Augusto Pinochet. No tienen ellos la culpa de la dictadura de Pinochet. Sostenes, no causantes. Pinochet aplicó políticas de mercado, pero jamás apoyó la política liberal que parte de la democracia política. Pinochet no apoyó el liberalismo político, pero Friedman y von Hayek apoyaron la dictadura de Pinochet. No. Apoyaron la política económica. Pensaron que la política económica era la buena, pero nunca apoyaron la dictadura de Pinochet. Pero no estamos hablando de las ideas, sino del apoyo a una política concreta. Pues yo no conozco ninguna declaración de von Hayek a favor de Pinochet. Si quiere, pasemos a Friedman. Estuvo varias veces como invitado en el Chile de Pinochet. Pero fue a dar conferencias. Hasta escribió cartas de agradecimiento a Pinochet por haber aplicado sus recomendaciones económicas. No conozco esas cartas. Son de 1975. Aquí están impresas. Podemos leerlas, pero se extendería el reportaje. Defensor del neoliberalismo, un defensor del libre mercado, un defensor de todo el daño que sufrió la Argentina en la década del 90. El proceso de liberalización económica, de apertura hacia los mercados del mundo, de privatización del sector público, pasos indispensables hacia el desarrollo se están dando, como en México, por ejemplo. El caso de Argentina también es interesante, yo no me esperaba de un presidente como Menem las reformas que está haciendo, económicas, que también en ese país donde hay pues tantos recursos ya dan indicios, ¿no?, de un progreso. O sea que hay algunos países que parecen bien encaminados, ¿no? La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. En la década de Menem se criticó mucho el discurso único, ¿se acuerda? Que bajaba del poder. ¿Esto es parecido o es peor? ¿Esto es parecido o es peor? Mucho peor. ¿Por qué? Menem parece Ilia al lado de Kirchner. Porque Menem era un corrupto, simpático, que dejaba gobernar. Lilita Carrió dice que Menem dejaba gobernar. ¿A quién dejaba gobernar? A los empresarios. Claro, ahora entendí. Era gobernado, claro, es lo que dice él. Argentina, ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. ¿A dónde tiene que volver Argentina? ¿A dónde quiere que vuelva Argentina? Cuando Menem dejaba gobernar. Elijan lo que ya tuvieron. Un presidente como Menem, las reformas que está haciendo, económicas, ya dan indicios, ¿no?, de un progreso. Elijan lo que ya tuvieron. Yo creo que entiendo todo en política latinoamericana, salvo Argentina. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner
gobernando ese país. ¡Qué degradación! ¡Qué degradación política, intelectual! No es un señor con opiniones, es un señor que labura para esto, es un señor que en el año 2003, cuando empezaba el gobierno de Kirchner acá, estaba en Irak cubriendo, invitado por organismos oficiales de Estados Unidos, cubriendo los bombardeos de Irak con guardaespaldas yanquis y contando cómo veía él esa extraordinaria saga de los norteamericanos destruyendo Bagdad. ¿Qué piensa de esta idea del presidente Bush de que de alguna manera se puede imponer o llevar la democracia a países como Irak? ¿Es posible eso o es un delirio de los conservadores de Estados Unidos? No, no es un delirio. No, no es un delirio. Yo tengo el convencimiento de que la inmensa mayoría de los iraquíes están muy contentos. Fue una de las conclusiones que yo saqué de mi viaje. No es un señor con opiniones, es un señor que labura para esto. A esta altura del informe, es evidente que Horacio González abrió un debate mucho más amplio y profundo que buscar ganadores y perdedores de la supuesta contienda. Parece que en todo caso, es un debate que parte de un hecho lamentable. Como es esa carta, Horacio, con todo el aprecio que te tengo, me parece lamentable. Mira, cuando que me lo digan acá los presentadores del programa. Con todo respeto, Horacio, me parece que este debate ya está perdido. Es un debate que está perdido. Frente a la presidenta, que tuvo que salir a decir, bueno, que había que propiciar la discusión, digamos, y no callar voces. Es un debate que está perdido frente incluso a muchos referentes de Carta Abierta. Es un debate que está perdido con la Cámara del Libro, porque Vargas Llosa va a hablar. Es un debate que está perdido con Vargas Llosa, y es un debate que está perdido con el propio Horacio González, porque tuviste que desmentir, digamos, o de alguna forma retirar esa carta. De modo que, yo insisto, no hay debate posible, y yo entiendo que hay debates saludables en una sociedad, pero no es este caso. Bueno, veo que Federico se ha tomado un gran trabajo y lo festejo. Además le dijo que perdió por esto. Sí, solo faltaría que yo lo invite a que me sustituya en la Biblioteca Nacional, cosa que efectivamente te aseguro que es un trabajo intrincadísimo. A mí me parece, con todo respeto por Federico Andajasi, que un debate es un debate, o sea, y se debate muchas veces no para ganar, digamos. Se debate también por el honor, por ejemplo, o se debate también por convicciones, digamos. Y me parece que eso Andajasi lo borró de un plumazo, digamos, no lo contempló en ningún momento. Y salió a decir que este debate estaba perdido. Para mí el debate ni siquiera, el centro del debate me parece que no empezó. Lo de Horacio González, más allá que yo creo que el único error fue que puso director de la biblioteca, abrió un debate extraordinario. El debate extraordinario entre lo que es los intelectuales y la política. Un debate fabuloso, porque si no todo este debate durante este último mes no hubiese existido. Pues bien, dejemos lo anecdótico y retornemos al meollo. Usted acaba de participar en una reunión sobre el populismo en América Latina. Uno podría decir que Franklin Delano Roosevelt, el presidente norteamericano que asumió en 1933, fue un gran populista. ¿Está de acuerdo? Todo depende de las definiciones. Por ejemplo, aquí el día de la inauguración de la Mont Pelerin, el representante del presidente de la sociedad dijo que había un populismo bueno y un populismo malo. El populismo bueno era el de Ronald Reagan. El populismo bueno era el de Ronald Reagan. It was an historic moment because now corporate America and Wall Street were in almost complete control. See that guy standing next to the president? You know, the one that looks like a butler? His name was Don Regan, the chairman of Merrill Lynch, the richest and biggest retail brokerage firm in the world. He took the key position of Treasury Secretary so he could enact the tax cuts that the rich wanted. Reagan then became White House Chief of Staff as the president started to fade. Then they should give the president what 43 governors have, a line item veto. And Who tells the president to speed it up? The man from Merrill Lynch, that's who. Things in America would never be the same again. The country would now be run like a corporation. El populismo bueno era el de Ronald Reagan.
Es el momento en que comienza el proceso de mayor desigualdad histórica de los Estados Unidos. Lo dice Paul Krugman, otro Nobel, pero de economía, no de literatura. Sí, pero si yo tengo que corregir cada frase, vamos a perder mucho tiempo. No es corregir o no corregir, es una entrevista. Los liberales no estamos a favor de que haya desigualdad. ¿Qué quieren? Que todo nazca del éxito, del esfuerzo, de la producción de bienes o servicios que benefician al conjunto de la comunidad. Lo que no es legítimo es que esas diferencias se establezcan a partir del privilegio o de la desaparición de la igualdad de oportunidades de base, que es un principio liberal. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, como dice Krugman, Reagan modifica la política impositiva y quita impuestos a los más ricos? ¿No cambia lo que usted define como igualdad de oportunidades de base? Es que ahí tendríamos que discutir muchísimo. El caso de Argentina es un caso que yo tengo siempre presente porque a mí me conmueve mucho y en cierta forma me desgarra. Argentina era un país del primer mundo, cuando 3/4 partes de Europa eran el tercer mundo todavía. Argentina era un país enormemente próspero y era una democracia a principios del siglo XX. En 1910 se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión, había ley de residencia, la ley de Miguel Cané, que significaba que cualquier extranjero podía ser expulsado, pero sin delinquir. Por ejemplo, la pena, el principal delito que podían hacer era tratar de organizar un sindicato. Pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. Es decir, cuando se habla de la Argentina, ricos eran algunas familias oligárquicas, aristocráticas, que vivían como reyes, que colocaban lo que producían sus cetáceas a precio de oro en el mundo. Pero la gente, es decir, vos y yo, hubiéramos vivido muy mal. Argentina era un país enormemente próspero y era una democracia a principios del siglo XX. ¿Qué pasó para que este país, que había dado esos pasos tan absolutamente extraordinarios en el progreso? Tratando de ocultar los claros indicios de injusticia y de creciente violencia social, en mayo de 1910, una Argentina atravesada por profundas contradicciones se apresta a celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Como en otros momentos de la historia, un gobierno de legitimidad dudosa intentará mostrarle al mundo un simulacro de país pujante y progresista. Argentina era el ejemplo que veíamos, el país que envidiábamos. Federal Corta decreta el estado de sitio y promueve una ley de defensa social que establecía la pena de muerte, limitaba la actividad sindical, prohibía el ingreso de extranjeros procesados y la prensa anarquista, ¿no? A esto tenés que sumarle el accionar de los grupos de derecha que quemaban locales sindicales, anarquistas y socialistas, ¿no? Ellos llegaron a quemar la carpa del payaso Frank Brown. ¿Por qué? ¿Era anarquista? No había cometido la locura de dejar entrar gratis a los pibes pobres. Argentina era el ejemplo que veíamos, el país que envidiábamos. Pregunta final. Tras deschavar Página 12 su inconsistencia, ¿no le habría convenido a Vargas Llosa venir a 678, que somos un poquito más superficiales?